Hola a todos. Un viernes más, aquí estamos puntuales a las 8 de la tarde. Algunos dicen hora española. Bueno, pues hora española. 8 de la tarde en punto. Eso sí, cada viernes. Bien, como ya os prometí, hoy vengo a hablaros de qué es la relación señal-ruido en audio. La relación señal-ruido, o SNR por sus siglas en inglés, de Signal to Noise Ratio, en audio es una medida que compara el nivel de la señal deseada, por ejemplo, música o voz, con el nivel de ruido de fondo no deseado en un sistema de audio. Se expresa en decibeles de Bes y es crucial para determinar la claridad y calidad del sonido. ¿Cómo funciona la relación señal-ruido? Señal es la información que deberemos escuchar como una grabación de voz o un instrumento musical. Ruido, cualquier sonido indeseado que se mezcla con la señal. Puede ser ruido de fondo, de un micrófono, interferencias o el ruido generado por el propio equipo de audio. Una relación señal-ruido más alta significa que esa señal deseada es mucho más fuerte en comparación con el ruido, lo que da como resultado un sonido más limpio, claro y cristalino. Por el contrario, una relación señal-ruido baja significa que el ruido es más perceptible en relación a la señal, lo que afecta la calidad y la experiencia de escucha. Interpretación en decibeles, dB. Una SNR de 90 dB o superior suele considerarse excelente en sistemas de audio de alta calidad, ya que el ruido es casi imperceptible en comparación con la señal. Una SNR de 50 dB es aceptable, pero en entornos de audio profesional podría no ser suficiente. Recuerdo que el vinilo está sobre los 60 dB. Una SNR de 20-30 dB indica que el ruido es bastante notorio y afectaría significativamente la calidad de audio. Tan solo mencionar que el ruido ambiente en nuestras salas suele estar sobre los 30-35 dB. Vosotros mismos tomad vuestras propias conclusiones al respecto. Por cierto, un CD está por encima de los 90 dB. Importancia de la relación señal-ruido. Un buen SNR es esencial en grabación, reproducción y transmisión de audio, especialmente en ambientes profesionales, donde se busca minimizar cualquier interferencia que afecte a la claridad del sonido. ¿Cómo afecta la SNR a la calidad del audio? La relación señal-ruido tiene un impacto directo en la nitidez y claridad del audio. Cuando la SNR salta, el ruido de fondo es tan bajo en comparación con la señal que es prácticamente imperceptible para el oyente. Esto es fundamental en situaciones como estudios de grabación, donde se requiere captar cada detalle de la voz o instrumento sin ningún ruido de fondo, emisiones en directo o broadcasting, donde cualquier ruido puede distraer o molestar a la audiencia, sistemas de audio de alta fidelidad, hi-fi o high-res, en que se busca la reproducción del sonido lo más fiel y libre de interferencias posibles. Fuentes comunes de ruido en audio. En sistemas de audio, el ruido puede provenir de varias fuentes, como ruido eléctrico, producido por componentes electrónicos como los amplificadores o cables. Ruido ambiental, sonidos externos al sistema audio, como el zumbido del aire acondicionado o el tráfico en una grabación. Recuerdo 30-35 dB ruido ambiente en nuestras casas. Ruido de fondo inherente, que es el ruido residual inevitable generado por los propios sistemas o por el equipo de grabación, especialmente en equipos de menor o baja calidad. Métodos para mejorar la relación señal-ruido. Para lograr una buena SNR y mejorar la calidad del audio es común utilizar varias técnicas. Uso de micrófonos y equipos de alta calidad. Los equipos de gama alta están diseñados para minimizar el ruido. Amortiguación del ruido en el entorno. Al grabar es útil utilizar espacios insonorizados y controlados acústicamente. Procesamiento de señal. Herramientas como filtros de ruido, compresores, ecualizadores ayudan a reducir el ruido en la señal de audio, no a magnificarlos. Reducción de ganancia. Mantener la ganancia del nivel de entrada adecuada o adecuado puede evitar distorsiones que añadan ruido. Uso de preamplificadores de bajo ruido. Los preamplificadores amplifican la señal de audio sin añadir demasiado ruido. Fórmula y cálculo del SNR. La fórmula indica que si la potencia de la señal es 10 veces mayor que la del ruido, la SNR será
de 10 dB. Si es 100 veces mayor, la SNR será de 20 dB y así sucesivamente. Acordaros que son fórmulas exponenciales. Por lo tanto, aumentar la potencia de la señal en relación al ruido es incrementar la SNR y mejorar la calidad del audio. Ejemplos de SNR en distintos contextos. Audio profesional, estudios de grabación, idealmente a partir de los 90 dB o superior. Audio de cine o teatro, la SNR alta para claridad total, generalmente por encima de los 85 dB. Sistemas de audio en casa, entre 50, 60 y 80 dB es más que adecuado. Grabaciones de voz amateur, entre 30 y 50 dB es común, aunque podría tener ruidos perceptibles como los ya mencionados 30-35 dB del ruido ambiente. La relación señal-ruido es esencial para garantizar que la señal de audio se escuche clara y libre de interferencias, siendo un indicador clave la calidad del sistema de equipo de audio. Para profundizar un poco más, vamos ahora a ver otros aspectos relacionados con la relación señal-ruido en audio, como los tipos de ruido específicos en los sistemas de audio, cómo afecta la SNR a diferentes aplicaciones y algunas tecnologías utilizadas para mejorar el SNR. Tipos específicos de ruido en sistemas de audio. En el contexto de audio existen varios tipos, múltiples tipos de ruido que afectan al SNR y por tanto la calidad de la señal. Algunos de los más comunes son ruido de fondo constante, este tipo de ruido de baja frecuencia y continuo como el zumbido de un transformador eléctrico o el ruido de la corriente de fondo de los equipos electrónicos. A menudo se presenta como un silbido o como un hum, el típico. Ruido de cinta. En sistemas de grabación analógicos, como las cintas de audio, es común escuchar el sonido muy sutil que es el ruido de la propia cinta magnética. Aunque menos común hoy en día, algunos estudios usan todavía cintas para lograr un sonido cálido, y este ruido es un aspecto a considerar. Ruido blanco. Este tipo de ruido abarca todas las frecuencias de sonido y se percibe como un chisporroteo o estática en el audio. Es típico en sistemas con problemas de interferencias y puede notarse, por ejemplo, cuando sintonizamos una radio entre estaciones. Ruido de fondo aleatorio. En ciertas grabaciones en exteriores, por ejemplo, los ruidos de fondo pueden incluir sonidos aleatorios, como el ruido de vehículos, conversaciones alejadas o el propio viento. Este ruido es especialmente complicado de reducir en aplicaciones de grabación al aire libre. Aplicaciones de la SNR en distintos campos del audio. La importancia de la SNR varía según el campo de aplicación. Grabaciones en estudios. En estudios de grabación, una alta SNR, generalmente por encima de los 90 dB, es esencial para capturar el detalle completo de instrumentos y voces, sin distracciones ni interferencias. Eso es especialmente crítico en grabaciones profesionales de alta calidad, donde cada detalle es más que importante. Radiodifusión y podcasting. Para emisoras de radio y podcast, una buena señal ruido garantiza que la voz de los presentadores o entrevistados sea clara y comprensible, sin ruidos que distraigan a la audiencia. Sonido en cine y televisión. En estas industrias la SNR debe ser alta, especialmente en escenas con diálogos, ya que el ruido podía competir con la señal, afectando la claridad de las conversaciones. Telecomunicaciones y sistema de conferencia. En llamadas de audio y videoconferencias, una alta SNR garantiza que el sonido sea claro y sin interferencias. Perdón, algo especialmente importante en comunicaciones empresariales y o profesionales. Tecnologías y métodos para mejorar el SNR en audio. Para maximizar la relación señal-ruido en distintos equipos y contextos, se han desarrollado tecnologías y métodos muy específicos. Reducción del ruido activa. Esta tecnología, común en micrófonos y auriculares de alta gama, utiliza micrófonos para captar el ruido externo y emite una señal opuesta en fase, cancelando así el ruido ambiental, los llamados canceladores de ruido. ¿eh? Procesamiento digital de señales o DSPs. Herramientas como los filtros pasa altos o pasa bajo y los compresores ayudan a limitar o minimizar ciertos tipos de ruido, especialmente en entornos de grabación y transmisión en vivo. Denoising, reducción del ruido digital. Insisto, denoising.
Algunos programas de edición de audio como Adobe Audition, Isotope RX ofrecen funciones muy avanzadas para reducir el ruido de grabaciones sin afectar la calidad de la señal principal. Uso de preamplificadores y amplificadores de bajo ruido. Estos componentes están diseñados para amplificar la señal sin añadir ruido alguno y mucho menos significativo, lo cual es clave en sistemas de audio de alta calidad. Optimización del entorno de grabación. La insonorización y tratamiento acústico en estudios ayuda a eliminar los ruidos externos y mejorar la SNR en las grabaciones. Por tanto, en nuestros cuartos de escucha, si es posible, muchísimo mejor. La relación señal-ruido es un concepto central en la producción y transmisión de audio y se mide en decibeles, como ya hemos dicho, para indicar la claridad de la señal en comparación con el ruido de fondo. Es fundamental en cualquier sistema de audio ya que afecta directamente a la calidad y percepción del sonido. Mejorar la SNR implica, por tanto, seleccionar equipos de buena calidad, cómo aplicar técnicas y tecnologías de reducción de ruido, especialmente en aplicaciones donde la nitidez y fidelidad del sonido son más que primordiales. Para seguir, exploremos a partir de ahora cómo la relación señal-ruido se conecta con otras métricas de calidad de audio y algunas consideraciones prácticas en el uso de la SNR en conceptos y contextos específicos. Relación señal-ruido y otras métricas de calidad de audio. La SNR es solo una de varias métricas que determinan la calidad de un sistema de audio. Aquí, otras que suelen considerarse junto con el SNR para evaluar la fidelidad y el desempeño de un equipo de grabación. Distorsión armónica total, o THD, ya lo hemos visto en anteriores posts, vamos a repasarlo. Mide la cantidad de distorsión que introduce un sistema de audio en la señal original. Aunque la SNR y la THD son métricas diferentes, ambas influyen en la calidad percibida del sonido. Un equipo de audio de baja THD y alta SNR es ideal, ya que produce la señal con claridad y sin distorsiones. Rango dinámico, también lo vimos. El rango dinámico mide la diferencia entre el nivel más bajo y el nivel más alto de sonido que un sistema puede reproducir o que el sistema puede reproducir. Una buena SNR contribuye a un mejor rango dinámico, ya que minimiza el ruido de fondo que podría ocultar los sonidos más suaves en la grabación o reproducción. Respuesta de frecuencias, también lo hemos visto, ancho de banda, es la capacidad del sistema para reproducir todas y cada una de las frecuencias de manera equilibrada, de ahí la respuesta plana. Aunque la SNR no afecta directamente a la respuesta en frecuencia, un ruido de fondo un tanto alto puede hacer que algunas frecuencias no se perciban con claridad, especialmente en sonidos más sutiles. Separación de canales y relación crosstalk, también lo hemos visto, repasémoslo. En un sistema estéreo y multicanal, sobre todo, estas métricas miden que también se mantiene la señal de un canal separada de los demás, de los otros. La SNR contribuye aquí, ya que la alta relación de relación señal-ruido ayuda a que cada canal mantenga su claridad sin interferencias de ruido entre uno y otro. Importancia de la SNR en contextos específicos. La SNR es especialmente relevante en ciertos entornos de grabación y de reproducción de audio, donde la precisión es esencial. Grabación de campo y documentales. Al grabar en exteriores, los niveles de ruido pueden ser impredecibles y variables. Equipos de grabación con alta SNR y reducción de ruidos incorporados incorporan también cómo captar la señal principal, por ejemplo, diálogos y sonidos de la naturaleza con mayor claridad, minimizando el ruido de fondo indeseado. Música en vivo y conciertos. En entornos de música en vivo, la relación señal-ruido es esencial para evitar que el ruido de la audiencia, el equipo o la sala interfieran con la señal de audio. Las configuraciones adecuadas de micrófonos, la ecualización en tiempo real y el uso de limitadores ayudan a mantener una SNR alta durante toda la actuación y todo el concierto. Salas de conferencias y auditorios. En espacios de conferencias, una buena SNR es más que vital para que el mensaje sea claro y comprensible para todos los asistentes. Los sistemas de refuerzo de audio y micrófonos con cancelación de ruido ayudan a mejorar la SNR en estos entornos, evitando que los ruidos de fondo como sistemas de ventilación interfieran en la comunicación. Sistemas de audio para cine y entretenimiento en casa. En sistemas de cine en casa y teatros, una señal
SNR alta permite captar cada detalle del sonido envolvente, desde los diálogos hasta los efectos de sonido, sin que el ruido de fondo afecte lo más mínimo en la experiencia inmersiva. Estos contextos se suelen aplicar en tratamiento acústico para minimizar el ruido de fondo. De ahí la necesidad de, bueno, la acústica y el tratamiento acústico en estas salas. Limitaciones y consideraciones al usar la SNR como métrica. Aunque la relación señal-ruido es una métrica clave en la evaluación de la calidad del audio, es importante considerar sus limitaciones. No captura todos los aspectos de la calidad del sonido. La SNR mide solo la relación entre señal y ruido, pero no proporciona información sobre otros aspectos, como la distorsión armónica, que ya hemos visto, la respuesta en frecuencia, que también hemos visto, y el balance tonal, que también hemos visto y volveremos sobre él. Por lo tanto, una alta SNR no garantiza por sí sola una excelente calidad de audio. Diferencias entre percepción humana. Aunque en teoría una SNR más alta siempre es mejor, el oído humano puede no notar diferencias significativas a partir de cierto umbral, generalmente alrededor de los 80-90 dB de SNR, no de presión acústica, que como vimos es otra cosa. Relación señal-ruido entre 80 y 90 dB. Esto significa que en aplicaciones donde la percepción humana no necesita de la máxima fidelidad, como el audio de llamadas telefónicas, por ejemplo, una SNR más moderada puede ser más que suficiente. Dependencia de las condiciones de escucha. En entornos ruidosos, la SNR puede perder parte de su relevancia, ya que el ruido ambiental podría hacer que incluso una señal de audio con una SNR alta se perciba con interferencias. La relación señal-ruido es una métrica fundamental en ingeniería y percepción del audio. Ayuda a medir la claridad y fidelidad de un sistema de sonido, permitiendo que la señal principal, música, diálogos, efectos, etc., se escuchen sin interrupciones ni interferencias. Insisto, una SNR adecuada depende del contexto de uso y del tipo de experiencia auditiva deseada. Aunque no es la única medida de calidad, una buena SNR mejora significativamente siempre la experiencia de audio en prácticamente cualquier aplicación, desde estudios de grabación, conciertos, llamadas telefónicas y sistemas de cine en casa. No digamos ya la música. Exploremos ahora algunos conceptos más avanzados relacionados con la relación señal-ruido o SNR y sus aplicaciones en sistema de audio, incluyendo la relación señal-ruido ponderado, el uso del SNR en compresión de audio y estrategias específicas para maximizar la SNR en aplicaciones digitales. Relación señal-ruido ponderada. La SNR tradicional mide el nivel de la señal en comparación con el ruido en general, pero no siempre toma en cuenta la sensibilidad del oído humano a distintas frecuencias. Dado que nuestro oído es sensible a ciertas frecuencias, particularmente en los rangos de entre 2 y 5 kHz, existe una relación señal-ruido ponderada. Para eso existe la ponderada. Insisto, acordaros de las curvas isofónicas. El oído humano es más sensible entre los 2 y los 5 kHz. Esto se realiza mediante el uso de filtros de ponderación como la ponderación A o dBA. Ajusta la SNR para reflejar cómo el oído humano percibe los sonidos en condiciones de volumen bajo. Es útil en aplicaciones donde el ruido ambiental y la sensibilidad auditiva varían, como en la grabación de diálogos para cines o en conferencias o en doblaje. Ponderación tipo C o DBC. Se aplica en situaciones donde los sonidos de alta intensidad son más relevantes, como en conciertos en vivo. La ponderación C es más lineal que la A, lo que hace menos sensible a las frecuencias bajas. Las mediciones ponderadas son útiles en la evaluación de la calidad del audio en aplicaciones específicas donde la percepción humana es crucial, proporcionando una medida del SNR más alineada con las experiencias del oyente. Relación señal-ruido en la compresión y transmisión de audio digital. En la compresión de audio digital, la SNR desempeña un papel esencial, ya que al comprimir una señal como en el formato MP3 AAC o OGG, siempre existe un compromiso entre la calidad del sonido y el tamaño del archivo. La SNR afecta este balance con las siguientes maneras y de los diferentes modos. Compresión con pérdida.
En los formatos de compresión con pérdida, como el MP3, ciertos datos se descartan, sin más, para reducir el tamaño del archivo, lo cual puede introducir artefactos de compresión, ya lo vimos, que degradan la SNR. Los algoritmos de compresión intentan maximizar la SNR, eliminando información que se supone no perceptible, pero la pérdida del SNR puede ser notable en configuraciones de baja calidad, como por ejemplo 128K o menos. De ahí que yo no me canse de persistir en que los ficheros MP3 como mínimo a 320, por debajo nada de nada de nada. Compresión sin pérdida. En formatos como el FLAC o el ALAC se mantiene una alta relación señal-ruido porque no se descarta información en la señal. Estos formatos son útiles en aplicaciones de audio de alta fidelidad y archivo, ya que la relación señal-ruido no se ve afectada por la compresión. Aunque algunos me han dicho, ¿y tú por qué no comprimes los FLAC? Pues para evitar problemas, simplemente. Codificación perceptual. Los algoritmos de compresión con pérdida utilizan modelos de audición humana para intentar conservar aquellas partes de la señal a la que somos más sensibles, manteniendo así una SNR percibida alta. Sin embargo, el resultado puede variar según el entorno de escucha y el tipo de contenido. Estrategias avanzadas para maximizar la SNR en sistemas de audio digital. La tecnología actual permite emplear métodos más avanzados para mejorar la SNR en sistemas digitales. Algunas de estas estrategias incluyen el dithering, ya lo hablamos, ya lo comentamos, pero vamos a repasarlo. Al convertir una señal de audio analógica a digital, se introduce un ruido llamado dither en las frecuencias bajas. Esto suaviza los errores de cuantificación o cuantización, mejorando la cantidad percibida y aumentando efectivamente la SNR. Dithering es particularmente útil al hacer grabaciones de baja amplitud y en procesamiento digital de audio. Reducción de ruido en tiempo real. Los algoritmos de reducción de ruido en tiempo real, como los basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático, ayudan a mejorar la SNR en entornos ruidosos. Estos algoritmos pueden identificar y suprimir ruidos de fondo constante y dinámicamente, lo que resulta ideal para transmisiones en vivo o videollamadas. Aumento de la profundidad de bits y frecuencia de muestreo. Ya lo vimos, pero lo vamos a repasar. En grabaciones digitales, aumentar la profundidad de bits, como de 16 a 24, o las frecuencias de muestreo de 44,1 a 48 o 96 o más, 192, por ejemplo, incrementa la precisión de la señal y permite una CNR más alta. Os remito a un post donde hablábamos sobre las frecuencias de muestreo y las diferencias de la dinámica de la relación señal-ruido, etc. Esto es especialmente útil en grabaciones profesionales, ya que permite capturar un rango dinámico muchísimo mayor sin introducir ruido. Uso de DACs, convertidores digital analógico de alta calidad. En sistemas de reproducción, los convertidores digital analógico DAC de calidad superior pueden mejorar la SNR al minimizar el ruido generado en el proceso de conversión, lo cual es crucial en aplicaciones de alta fidelidad. No todos los DAC son iguales. Filtrado y frecuencia de ecualización. Aplicar filtros de frecuencia permite reducir el ruido en bandas de frecuencias que no son relevantes para la señal principal. Por ejemplo, un filtro pasa alto puede eliminar ruidos de baja frecuencia, como el zumbido en un ventilador en una grabación de voz, por ejemplo, en un doblaje, mejorando así la SNR efectiva en el rango de interés. Para profundizar aún más, si cabe, analizaremos ahora cómo la relación señal-ruido interactúa con otras áreas de la tecnología de audio, como sigue siendo optimizada a través de los procesos avanzados de mezcla y masterización de espacios acústicos y su aplicación en tecnologías emergentes como el audio inmersivo o el streaming de alta calidad. Relación señal-ruido en procesos de mezcla y masterización. La relación señal-ruido es un factor crítico, muy crítico en la mezcla y la masterización de audio profesional. Durante estos procesos, los ingenieros, como ya vimos, trabajan para maximizar la claridad y el detalle de la señal a través de varias técnicas. Control de la dinámica. En la mezcla se utilizan herramientas como compresores, limitadores y expansores, como ya vimos, para controlar la amplitud de la señal, asegurando que se mantenga un nivel de volumen constante sin introducir ruidos indeseados. Por ejemplo, un compresor bien ajustado puede reducir los picos excesivos sin comprometer la SNR, resultando una señal con mayor claridad y estabilidad.
uso de puertas de ruido o noise gates, también los vimos. En la masterización, los ingenieros aplican puertas de ruido para eliminar los ruidos de baja intensidad que se están por debajo de un cierto umbral, como el ruido ambiental o el hum eléctrico. Esto ayuda a mejorar la SNR, ya que elimina el ruido de fondo sin afectar las partes más fuertes de la señal. Ecualizador y filtrado selectivo. El uso de ecualizadores para controlar las frecuencias de la señal permite que los ingenieros ajusten el SNR en rangos muy específicos, eliminando el ruido en frecuencias donde no aporta el contenido principal de la señal. Nada que ver esta ecualización con la ecualización de salas. No los confundamos, que la gente los confunde. Lo que se hace ecualizando las señales en captura, en mezcla, en mastering, no tiene nada que ver con la ecualización de salas, señores. No lo confundamos. Por ejemplo, se puede aplicar un filtro pasa bajo en una grabación vocal para eliminar el ruido de alta frecuencia que podría afectar la claridad de la voz. Uso de procesadores de saturación. Los procesadores de saturación, especialmente en el audio analógico, añaden armónicos que pueden hacer que la señal percibida sea más rica y detallada. Los generadores de armónicos o subarmónicos o efectos como el harmonizer, etc. Aunque esto no afecta directamente al SNR, medida en dB sí mejora la percepción subjetiva de la señal, haciendo que el ruido de fondo sea menos notable en comparación con la señal principal. Relación señal-ruido en espacios acústicos. La SNR está directamente influenciada por las características del espacio donde se reproduce el audio. Acordaros 30-35 dB en nuestros hogares. El diseño acústico de una sala afecta cuando el ruido percibido en comparación con la señal y ciertos elementos puede mejorar la SNR en entornos de escucha. Acondicionamiento acústico, una vez más. En estudios de grabación o en teatros, el acondicionamiento acústico mediante paneles absorbentes, difusores y trampas de graves, y hablamos también de ellas, ayuda a minimizar el ruido ambiental y los reflectos de sonido indeseados. Esto maximiza la SNR percibida y permite una reproducción más fiel de la señal. Reducción de la reverberación. Las superficies reflectantes crean una reverberación que puede interferir con la calidad de la señal. Acordaros de los RTs, el 60, el 30, el 40, etc. Minimizar la reverberación o diseñar el tipo de audio que se produce o reproduce aumenta la SNR en salas de conferencias, auditorios y estudios, haciendo que el sonido directo prevalezca sobre el ruido ambiental. Y hablamos también de primeras reflexiones, reverberaciones, segundas, etcétera, nodos, etcétera, etcétera. Diseño de salas con aislamiento, muy importante. En aplicaciones donde el control del ruido es crítico, por ejemplo en estudios de doblaje, salas de conciertos, cines, salas de grabación, etcétera, se utilizan técnicas de aislamiento acústico para evitar que el ruido externo afecte la SNR o el sonido en su interior. Esto se logra mediante el uso de materiales aislantes, estructuras de doble pared trasdosados, por ejemplo, lo que garantiza un ambiente sonoro de alta calidad. Relación señal-ruido en audio inmersivo y tecnologías de streaming. El auge de nuevas tecnologías en audio como el audio inmersivo y el streaming de alta calidad, sobre todo, plantea desafíos únicos en la optimización de la SNR, ya que estas tecnologías requieren de una calidad de señal impecable para ofrecer experiencias realistas e inmersivas. Audio inmersivo 3D 360 y binaural. En estos formatos de audio inmersivos, como el sonido binaural o el sonido envolvente 3D 360 o Dolby Atmos, las SNRs son fundamentales para crear una experiencia convincente. Cualquier ruido de fondo o interferencia puede arruinar la ilusión de la espacialidad, de la inmersión. Por ello se utilizan técnicas muy avanzadas de reducción de ruido y control de fase para mantener la SNR alta y asegurar que los sonidos puedan proporcionarse con una precisión en el espacio tridimensional. Streaming de alta calidad. Los servicios de streaming de música y vídeo como Tidal, Qobuz, Apple Music, Netflix, etc. han comenzado a ofrecer contenido de alta calidad con una alta tasa de SNR. Para lograr esto en entornos donde el ancho de banda puede ser variable, de hecho lo ves, acordaros de ese recorte en los 15-16K
para ajustar el ancho de banda y ser más efectivos, los algoritmos de codificación y compresión deben mantener la calidad de la señal consistente. Insisto, codificación y compresión, no del archivo, de la transmisión del streaming. Estos algoritmos usan métodos de compresión adaptativa, es decir, se ajustan a la compresión dependiendo de las condiciones en las que se encuentre la línea, que ajustan la tasa de bits para equilibrar la calidad y el SNR según la conexión del usuario. De ahí que yo no me canse de insistir en que es más que fundamental que nuestras conexiones, nuestros wifi, nuestros routers sean estables, porque si no, el streaming no lo va a ser. Códecs más avanzados. Los códecs modernos como el AAC, LC, el Opus están diseñados para maximizar la calidad del sonido, manteniendo una alta tasa de SNR en tasas de bits más bajas. Esto permite que los servicios de streaming ofrezcan un audio de alta fidelidad sin comprometer la eficiencia de transmisión, utilizando algoritmos de codificación perceptual que optimizan la relación señal-ruido en función de cómo el oído humano percibe las frecuencias. Inteligencia artificial para reducción de ruido. En aplicaciones de videoconferencia y transmisiones en vivo, la inteligencia artificial se utiliza para detectar y limitar ruidos en tiempo real. Los algoritmos basados en redes neuronales son capaces de identificar patrones de ruido específicos, como el ruido del teclado o el viento, y suprimirlos, para mejorando así la SNR percibida sin afectar la claridad de la voz y el contenido principal. Desafíos futuros y dirección de la NSR en audio. A medida que la tecnología evoluciona, la relación señal-ruido enfrenta nuevos desafíos y oportunidades. Automatización en la mezcla y masterización. Con el desarrollo de la inteligencia artificial en el procesamiento de audio, los sistemas automáticos pueden analizar y ajustar la relación señal-ruido o el SNR para diferentes aplicaciones, lo que optimiza la calidad de audio en tiempo real, especialmente en streaming y en contenido generado automáticamente. Entornos de escucha en VR o AR. En el audio de realidad virtual y aumentada, la SNR es clave para lograr una experiencia realista. Aquí, la SNR debe gestionarse en tiempo real y adaptarse al entorno virtual, ajustando la señal y eliminando el ruido de fondo para crear una inmersión completa, total y realista. Audio adaptable para dispositivos móviles. Dado que los dispositivos móviles tienen limitaciones de espacio y calidad de los altavoces, optimizar la SNR en estos dispositivos es un gran reto. Las soluciones avanzadas de ecualización, procesamiento y cancelación de ruido, como ya hemos mencionado, pueden mejorar la experiencia del audio móvil incluso en entornos muy ruidosos. En conclusión, la relación señal-ruido sigue siendo una métrica fundamental en la evolución del campo del audio, adaptándose a nuevas tecnologías y aplicaciones. La búsqueda constante de una SNR más alta y optimizada, junto con el uso de tecnologías de procesamiento avanzados, continúa impulsando la calidad del audio en todos los aspectos, desde el entretenimiento en el hogar hasta la comunicación profesional y la experiencia inmersiva en 3D 360. Jamás debemos confundir una SNR con la dinámica o con el ruido, tal y como ya he dicho muchísimas veces y no me cansaré de insistir. Y esto es todo, señores, que no es poco ni seguirá siendo poco. Aquí continuaremos viernes a viernes, post a post, short a short o directo a directo. Espero vernos una vez más el próximo viernes en un nuevo capítulo de a las 8 estrenamos. Nos vemos.